Bueno, buenos días para todos. En esta oportunidad nos toca hablar un poquito sobre lesiones ligamentarias del tobillo. Eh, Van a ir viendo en el transcurso de la carrera y a medida que avancen que las lesiones de tobillo son un motivo de consulta frecuente en la emergencia. Es de los traumatismos más frecuentes que uno va a recibir como motivo de consulta. El pico de incidencia está más o menos entre los 15 y los 45 años, simplemente por la exposición a la actividad deportiva básicamente. Es importante saber que el diagnóstico y el tratamiento incorrecto puede causar una morbilidad importante. Tan es así que muchas veces son lesiones que se les resta importancia en la primera atención y al no otorgárseles los lineamientos correctos de tratamiento pueden terminar en secuelas, como ser un tobillo dolorido inestable de forma crónica que obviamente va a producir incapacidad y puede evolucionar a la artrosis en algunas oportunidades. Vamos a repasar brevemente un poquito la anatomía de la cara medial. Básicamente el ligamento deltoideo, que tiene dos componentes, uno superficial y uno profundo. El superficial es el ligamento tibio-navicular o tibio-escafoideo, el tibio calcáneo y el tibio estragalino. Y el profundo tiene un ligamento tibio-estragalino que es el más importante. Ahí se ven todos los fascículos en los cuales mencionábamos recién. Después, esto es un poquito más para entender un poquito el sector medial y el sector lateral, representado en esa imagen. Después tenemos también a nivel del sector anterior y posterior el complejo sindesmótico, formado por el ligamento tibio-peroneo anterior, el ligamento tibio-peroneo posterior, el ligamento transverso y la membrana interósea. Acá lo tenemos representado en la imagen, tanto desde el sector anterior como del sector posterior. Son todos estos, esto es un complejo que une básicamente la tibia y el peroné, tanto en el sector anterior, posterior y a nivel de la membrana interósea. Después, a nivel de la cara lateral, tenemos el ligamento peroneo-astragalino anterior, el ligamento peroneo-astragalino posterior y el ligamento peroneo-calcáneo, que forman un abanico que va desde el peroné hacia lo que es el astrágalo y el calcáneo, ahí se ve en la imagen. Con respecto al mecanismo de acción, o sea, de lesión, mecanismo lesional, la eversión y la abducción del pie generalmente produce rotura del ligamento del deltoideo. Quiere decir que este pie se nos va hacia afuera. La inversión es el mecanismo opuesto, que generalmente lesiona los ligamentos de la región lateral. Y la lesión de la sindesmosis, de esos ligamentos que unen la tibia en el peroné, se dan por rotación externa. Acá lo tenemos representado, lo que es el mecanismo combinado de eversión, que en donde hay una pronación se apoya el borde interno del pie, que esto es menos frecuente este mecanismo, y el mecanismo más frecuente, en donde hay una supinación del pie y del antepié, donde se apoya el borde externo del pie y hay un mecanismo de elongación del sector lateral. Acá un poquito representada la imagen en esa figura. Y bueno, y dentro de las clasificaciones, que en realidad es una clasificación clínica, la dividimos en distintos grados, básicamente 3 grados, donde son lesiones menores de los ligamentos, grado 2 lesiones incompletas y grado 3 lesiones completas. Esto en realidad uno lo puede ver desde el punto de vista clínico viendo la tumefacción y el dolor que tiene en cada estructura anatómica involucrada, examinando desde el sector lateral, el sector anterolateral, el sector anterior, el sector medial y el sector posterior. De acuerdo a la magnitud de la lesión va a ser el grado de compromiso, de dolor y tumefacción y partes blandas, donde uno va a poder más o menos encasillar al paciente dentro de esto. El diagnóstico, obviamente, como decíamos, va a surgir del interrogatorio, de la anamnesis, interrogar el tipo de mecanismo. La clínica es importantísima, básicamente el examen clínico es el que me permite tipificar la gravedad de la lesión. Las placas, siempre una herramienta simple y en algunos casos forzadas o en estrés, son obligatorias. Tener un documento radiográfico que descarte una fractura para hacer el diagnóstico de esguince. La ecografía, generalmente más alejado, y la resonancia también para evaluación crónica. Acá vemos como una foto clínica de un sector lateral a su derecha, un sector lateral con una equimosis, gran hematoma en el sector anterior, lateral,
e inferior del tobillo con esa equimosis. Y la foto de la izquierda, un ligamento deltoideo también con una equimosis ahí que es infra y retromalleolar interna. La radiografía es importante conocer la radiografía normal. Un frente, mortaja y un perfil. Estas radiografías permiten valorar de forma normal toda la disposición de las líneas radiológicas. Y bueno, es importante sí, contar con los tres enfoques. A diferencia del frente, la mortaja se hace con apenas unos 15 grados de rotación interna y lo que me permite es desplegar la articulación tibio-peronea y valorar la relación también que tiene la tibia con su borde lateral con el borde lateral del astrágalo. Esos bordes que estamos viendo ahí tienen que coincidir en este sector. En esta imagen, por ejemplo, vemos a nivel del tobillo una alteración de las líneas normales donde se ve una apertura en el sector medial, ven cómo se amplía lo que se llama el espacio claro interno, hay una apertura medial y hay una pérdida de la continuidad del borde externo de la tibia con el borde externo del astrágalo, lo que habla de una lesión syndesmal. Acá lo ven marcado en la flecha, la apertura que recién mencionábamos. En este caso es más evidente, pero asociado a una fractura de peroné alta. Este en realidad no es el capítulo de los que vamos a hablar, pero esta lesión alta del peroné se asocia a lesión de la membrana interósea, del complejo sindesmótico y rotura del ligamento deltoideo. Y así es como se ve groseramente la fractura del peroné, el aumento del espacio clarinterno. Ya en la evolución, más para la especialidad, hay pruebas radiológicas bajo estrés que uno puede hacer para explorar el tobillo, la inestabilidad, que son más específicas para la especialidad. Estas son las maniobras que uno puede hacer, que es una prueba de tensión en inversión, que lo puede acompañar realizándola bajo RxTV, o sea, bajo rayos, en donde uno ve ahí cómo se ve ese tilt o esa apertura del sector lateral del astrágalo. También podemos explorar lo que se llama la prueba del cajón anterior, que es una maniobra que me permite trasladar hacia adelante el tobillo y ver esto, como el astrágalo se viene hacia adelante con la tibia, en relación a la tibia. Y acá lo vemos. En la radiografía con la nomenclatura A vemos como hay una articulación en el perfil que está simétrica y en la B hay una asimetría, ¿no? Con un pinzamiento anterior y una traslación anterior del astrágalo. Esto con respecto a la imagenología. Con respecto al tratamiento, no es menor. Como habíamos dicho al principio, muchas veces las lesiones de tobillo son subtratadas y el paciente se le indica reposo antiinflamatorio y un reposo laboral por 48 o 72 horas. Y en realidad son lesiones que sabemos que generalmente, dependiendo de la magnitud, no mejoran antes de los 15 o 21 días. Hay una nomenclatura en el inglés que está mundialmente aceptada, que es el RICE, que es el reposo, el hielo, la compresión, si está el indica, y la elevación del miembro. Se pueden asociar, dependiendo de la magnitud de la lesión ligamentaria, si es una lesión masiva, circunferencial, la inmovilización con una bota como la que ven ahí, que es una bota Walker, que permite darle estabilidad extrínseca al tobillo y aportar estabilidad en el momento de que el paciente apoye. Pero básicamente hay que explicarle que son lesiones que no mejoran en 48 horas, que incluso pueden empeorar,